Y hablando de hechos históricos, pues llegó el momento de hablar de historia y fíjense ustedes que yo me entero a través de ella, que ya está con nosotros, Isabel Revuelta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues que se quiere cambiar el nombre de algunas calles y me preocupa porque es particularmente calles emblemáticas, no es que se quiera cambiar una de que está ahí escondidita. Entonces, sí es un tema siempre, Isabel, cuando hablamos de que todos los gobiernos quieren dejar huella en infraestructuras, en algunas edificaciones, y sobre todo en calles. Bueno, ya ha pasado la época en la que presidentes municipales, presidentes de la República, le ponían su nombre a las calles, Sí, ¿no? De plano. Sí. Pero cambiar momentos de la historia sí me parece que es un punto un poquito más peligroso a considerar, un tema ideológico. Efectivamente. Ahora, el nombre de las calles viene desde la época medieval, cuando se empiezan a llenar estos centros urbanos y había que ubicar tú en dónde vives, cerca de, en el puente de. Entonces, habla de la misma raíz de la civilización, digamos, de vivir en una comunidad. Entonces, los nombres de las calles, efectivamente, Mónica, muchas veces han sido utilizados por el gobierno en turno, el gobierno local, el gobierno federal, para honrar incluso personajes vivos, que eso hoy por hoy no debería de hacerse. No, claro que no. No debería de hacerse, pero también habla de, por ejemplo, la gente le nombraba las calles, hablemos ya del centro histórico, se le nombraba las calles por la actividad de los oficios que llevaban esos, digamos, en ese lugar. Sí. Los madereros, los plateros, ¿no? Sí. Bueno, y hablaba de una raíz y de una pertenencia. Sí. Cuando tú le pones nombres para conmemorar eventos históricos, estás haciendo eso, estás haciendo memoria de lo que ha sucedido en estas ciudades. Vamos a un ejemplo que ahora ha traído mucha discusión, el Puente de Alvarado. El Puente de Alvarado es la calle nombrada por nuestro, bueno, como dice en su columna nuestro colega cronista magnífico Héctor de Mauleón, es la calle más antigua nombrada en nuestra ciudad. Sí. Porque la nombran los españoles incluso. Hablando de esta derrota que tienen la noche del 30 de junio de 1520, cuando salen de Tenochtitlan ante la bravía y la bravura de los mexicas que los expulsan ya después de la matanza del Tóxcatl y todo lo que conocemos. Entonces, habla de una derrota. Bernal Díaz del Castillo, en las crónicas maravillosas de su obra, nos dice que él no le vio a Pedro de Alvarado saltar y dejar a sus hombres a la deriva para salvar la vida. Todos estaban tratando de salvar la vida en esa noche, en esa calzada, en esa batalla tremenda que dieron los mexicas. Los españoles pierden, evidentemente. Pasa lo de la noche triste, pasa lo del árbol de la noche triste, y ahora viene este asunto de quererle cambiar el nombre por la calzada México-Tenochtitlan. Es que por mucho que queramos transformar, no podemos transformar la historia tan radicalmente a conveniencia o sobre todo a las animadversiones de cada gobernante, ¿no? Eso sí es peligroso, hay que tener cuidado con eso, yo pienso. Y además el arqueólogo Eduardo Matos magníficamente señaló, por supuesto. Viene a cuento porque justamente habla de la derrota de los españoles. No tenemos que reinterpretar nada. Es que es eso, cuando de repente caes en una reinterpretación innecesaria, a lo mejor lo único que estás develando es una ignorancia profunda del hecho, lo cual es mucho más peligroso. Tú no lo quieres decir, pero yo sí lo digo. No, me parece interesante porque además tenemos que ver nuestra historia, tenemos que leerla, hay que irnos y hay un hecho que no lo podemos borrar. 500 años de la fundación de esta ciudad. Y el origen es ese, la conquista, la derrota de los mexicas, la alianza con los tlaxcaltecas. Así es. ¿Por qué nos da tanta roncha hablar de lo que realmente fueron nuestros hechos históricos? No, y de lo que somos. O sea, nos guste o no nos guste. Somos esta mezcla de estas dos culturas y que al final no se trata de quién conquistó a quién, sino lo que surgió a partir de este momento mexicano, que es el momento presente también. ¿Y qué nos da la memoria? La memoria nos da pertenencia. Se han cambiado en otras épocas los nombres de las calles con unos despropósitos absolutos, como ponerles tampoco es la primera números, vez, no es la primera vez. Claro. O Vasconcelos, que le recomienda al gobierno de Obregón. Las repúblicas sudamericanas que ya te dieron el reconocimiento. Entonces, república, exacto. Entonces, no caigamos en mutilar nuestra memoria. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias como siempre. Al contrario, Isabel, Mónica, muy muchas interesante. gracias.